Hermanos, el mundo está lleno de historias que conmueven, momentos que realmente transforman naciones, descubrimientos que cambian el rumbo de la ciencia, sacrificios que conmueven el alma humana. Las páginas de la historia están marcadas con batallas ganadas, con tratados firmados, con revoluciones iniciadas y líderes inmortalizados. Pero esta mañana quiero que consideremos algo con absoluta claridad. No hay historia, ni héroe, ni momento que pueda colocarse junto al hecho glorioso de la resurrección de Jesucristo. El evento más importante que ha conocido la historia de la humanidad no es una idea filosófica, ni una visión espiritual, ni una tradición religiosa. Es un hecho concreto, corporal, irrefutable. El Hijo de Dios venció la muerte y salió de la tumba con vida eterna en sus manos. Nada, escúchalo bien, nada se le compara. Las coronas de los emperadores se van a oxidar, las ideas de los filósofos se pueden debatir, los héroes nacionales son olvidados, incluso los mártires quedan muertos y sepultados. Pero solo uno venció la muerte y vive para siempre. Hoy no predicamos un símbolo, ni una inspiración, ni siquiera una ilusión. Hoy anunciamos el evento más radical y definitivo en la historia universal. Jesucristo resucitó y nada, déjame repetirte, nada será igual. Así que vamos a ver esto en Mateo capítulo 28. La culminación del capítulo 28 de lo que Mateo está mencionando aquí, el punto cúspide de lo que prácticamente Mateo quería enseñar una y otra vez, está enfocándose a este punto, en Mateo capítulo 28 del 1 al 10. Y dice la palabra: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No teman. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Oh Dios eterno y glorioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos postramos ante tu majestad en este día santo, recordando el amanecer que cambió para siempre la historia del mundo. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu perfecto plan de redención determinaste desde antes de la fundación del mundo vencer la muerte y darnos vida por medio de tu Hijo amado. Jesucristo, Hijo resucitado, te exaltamos, Señor, porque dejaste la tumba vacía y saliste victorioso, trayendo luz al quebrantado y esperanza al polvo del sepulcro. Fuiste buscado por mujeres con lágrimas y te revelaste con poder y ternura. Espíritu Santo, abre hoy nuestros ojos, como lo hiciste con aquellas mujeres en la mañana de la resurrección. Haznos correr con gozo, adorarte con reverencia y proclamar con valentía que Jesús vive y reina para siempre. Que este mensaje, nacido del sepulcro abierto y confirmado por el testimonio del cielo, encienda en nosotros una fe y una adoración sincera y una misión urgente. Todo esto lo oramos en el nombre del Padre que envió, del Hijo que resucitó y del Espíritu que vivifica. Y todos dicen: Amén. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro glorioso, sino un acto divinamente cronometrado. Y todo se da al amanecer de un nuevo comienzo.
No ocurrió al azar, ni fue producto de un accidente, sino que sucedió el primer día de la semana. El domingo marcado, con ello inició una nueva creación. Esto inaugura una nueva creación con la terminología que utiliza el primer día, aludiendo a una nueva humanidad en Cristo resucitado. La resurrección del domingo dio origen a lo que nosotros conocemos como el Día del Señor, algo que se menciona también en Apocalipsis del 1 al 10. El día en que la iglesia primitiva comenzó a reunirse, el domingo, partiendo el pan, como leemos en Hechos 27, y las enseñanzas apostólicas que se dieron en ese mismo día, en 1 Corintios 16:2. Así como Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo, el domingo de la resurrección es el primer amanecer de la humanidad restaurada en Cristo. Jesús se levantó victorioso en el día que simboliza un nuevo comienzo, anunciando al mundo que el pecado, la muerte y el infierno ya no tienen la última palabra. Este hecho transformó la práctica de la iglesia primitiva. Los creyentes que se reunían, usualmente judíos en ese entonces los sábados, ahora se iban a reunir los domingos. Cada domingo que nos congregamos, recordamos que Cristo vive y que también nosotros viviremos con Él. Cada domingo que venimos aquí a la iglesia es un recordatorio de que algo glorioso ocurrió. Cristo dejó la tumba vacía. Consideren que la bendición que tenemos los fines de semana es el hecho de que el sábado tenemos el descanso. Viene por la tradición judía, que el sábado era considerado como una práctica de descanso. Y el domingo proviene de la influencia cristiana, que viene a ser el hecho de que el domingo recordamos que Cristo ha resucitado. Fue el emperador Constantino que en el año 321 después de Cristo instituyó el domingo como el día oficial de descanso en el Imperio Romano, reconociendo así la práctica cristiana. Con el tiempo, en la cultura occidental, el día sábado y el domingo son día de descanso en recordando que judíos necesitan el sábado y nosotros eventualmente por el día más importante, el domingo. Así que los ateos tienen muchísimo que agradecer a Dios por el descanso que tenemos fin de semana. Y en esta situación vemos que en este evento María Magdalena y la otra María fueron a este sepulcro y fue cuando les fue permitido al amanecer, mostrando una urgencia de devoción. Estas mismas Marías estuvieron presentes en el entierro de Jesús, lo que valida su testimonio. Ellos estuvieron ahí en ese lugar. Y los evangelios sinópticos confirman la visita de las mujeres en la tumba y estos nos detallan que ellos fueron con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. La visita al sepulcro no es por fe a la resurrección. Estas mujeres no fueron pensando que Jesús iba a resucitar. Ellos fueron por amor al duelo de su maestro querido y a ungir el cuerpo. No lo hicieron por obligación religiosa, sino como un acto de honra y afecto profundo, aún sin saber cómo resolverían la situación de que iban a encontrarse con una tumba, con una roca que tenía un sello romano y soldados al frente. Considera que José de Arimatea y Nicodemo habían sepultado y se habían encargado de todos los detalles para poder a Jesús en la tumba rápidamente, el viernes por la tarde antes del comienzo del sábado. Las mujeres quizás pensaron que el entierro fue apresurado y ellos no tuvieron el tiempo de poder preparar el cuerpo de Jesús apropiadamente y querían completar todo lo que es el rito funerario. Ahora, consideremos que Mateo 27, del 62 al 66, explica que fueron los líderes religiosos que fueron ante Pilato para poder enviar una guardia enfrente de la tumba. Es posible que salieron temprano estas mujeres y ellos no sabían con qué se iban a encontrar. Las escrituras no indican que ellas sabían que estos líderes religiosos estaban tratando de buscar un impedimento para que la gente pueda entrar y robarse el cuerpo. Estas mujeres solo fueron, como fieles judías, a la tumba para tratar de honrar el cuerpo de su maestro. En Marcos 16:3, mientras van el camino a la tumba, se preguntaron: ¿y quién nos removerá la piedra de entrada al sepulcro? Podemos entender que estas mujeres realmente tenían fe. En ver cómo iban a hacer las cosas no sabemos, pero vamos porque queremos honrar a nuestro maestro. Esto muestra que sabían del obstáculo, pero no tenían un plan concreto. Aún así, el amor por Jesús las movió a ir, confiando quizás en que alguien más las ayudaría. Cristófono, al referirse a ellas, lo pone de esta forma: que fueran mujeres las primeras en ver el sepulcro vacío es una represión a los apóstoles y un honor a la fe sencilla.
Es impresionante cómo Dios utiliza la perspectiva de mujeres que en el primer siglo realmente no eran respetadas. Una mujer en ese tiempo realmente tu voz no tenía poder, no tenía voto en ningún absoluto. Y cómo Dios utiliza a personajes que hubieran sido denigrados en ese entonces para que nosotros reconozcamos algo muy importante. Que Dios valida la fe. La fe tan sencilla como de estas mujeres que fueron a este lugar. Pero no se esperaban algo increíble que iba a ocurrir ahí. Que se iban a ser testigos de eventos tan increíbles y de un heraldo que iba a dar una noticia impresionante. En medio de todo esto, Dios es majestuoso y soberano y presente, y no es un espectador al sufrimiento humano, sino que actúa para revelar esta esperanza. Su gloria no es distante, sino que se manifiesta en el momento más oportuno. El reino de Dios desafía y vence las estructuras políticas y religiosas, y Él va en el tiempo apropiado para quitar cualquier duda de que su plan se iba a dar. Acercándose, vieron en toda esta situación que este ángel removió la piedra. En este contexto del terremoto del ángel, no fueron específicamente para que Jesús pueda salir. Considera que todo esto se dio no para que Jesús tenga la oportunidad de escapar de esa tumba. Jesús ya había resucitado. El hecho de que la piedra haya sido movida es específicamente para que la gente que venía a visitar se dé cuenta que estaba vacía. Para que la gente, testigos, pudieran ver que el sepulcro estaba vacío. Esto es vital teológicamente. La piedra fue removida no para liberar a Cristo, sino para revelar la victoria que Cristo había tenido sobre la muerte. Este ángel se sentó sobre esta roca. Este acto de sentarse sobre la piedra es un gesto de autoridad triunfante. No vino a liberar a Jesús del sepulcro, sino a dar testimonio de que Cristo dio victoria. Cristo triunfó sobre la muerte. La piedra, que fue una vez un sello de la tumba que representaba la barrera del pecado y la muerte, ahora el ángel se sienta sobre esta para declarar simbólicamente que ha sido vencida para siempre. En la cultura bíblica, sentarse era una representación de un gesto de poder, de autoridad, de enseñanza para proclamar algo. Este ángel se sienta con una postura para decir, no está aquí. Y quiero que sepan, Él ha resucitado. El ángel no llega con una espada ni con fuego, sino con un anuncio glorioso. Es el primer heraldo, mensajero de las buenas noticias. A sentarse para comunicar la paz y control de Dios sobre los temores que ellos tenían en ese presente. Tomás de Aquino lo pone de esta forma. El ángel sentado sobre la piedra manifiesta que la fe cristiana se establece sobre la tumba abierta, no sobre el temor. El uso del terremoto, del relámpago, de sus vestiduras blancas como la nieve, es un lenguaje apocalíptico judío que indica que Dios ha intervenido en la historia de forma decisiva. Esto es algo sobrenatural. No existe lugar a dudas de que algo increíble y glorioso ha ocurrido en este lugar. Estos guardias comenzaron a temblar y consideramos que eran guardias romanos. Si nos trasladamos a ese tiempo, un guardia romano, si podríamos poner un equivalente en la actualidad, sería como si es que viéramos a un Navy SEAL temblando de miedo. Ahora, sería absurdo por el hecho de que ellos realmente son entrenados al punto de ir a la guerra y sin temor atacar cualquier cosa que se les ponga enfrente. Pero estos soldados romanos, que eran el símbolo máximo de poder imperial, se paralizan en presencia de este ángel. Esto sugiere la inutilidad del poder humano frente a la autoridad divina. Pues, entender que estos soldados tienen miedo ante este ser celestial. La reacción de los guardias es similar a la que Juan tiene al ver a Cristo glorificado en Apocalipsis 1:17. Ahora, pero este pánico de la gloria angelical no era para que aquellas personas únicamente se quedaran con miedo, sino para que se den cuenta que algo más va a ocurrir aquí. Y es el testimonio que vence al temor ante todo esto. El ángel descendió con un gran terremoto y su aspecto era como de un relámpago. Los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos en ese lugar. Pero a las mujeres le dijo algo específico. No temas.
A las mujeres se les acercó, obviamente, a las mujeres también muertas en pánico. Imagínate esa situación. Estás llegando y ves soldados que están aterrorizados ante esta situación y las mujeres se acercan y les dicen, ustedes, tranquilas, no teman. Las palabras representan una transición crucial en medio de la fe. El mensaje es pastoral. El duelo es reemplazado por la esperanza y el temor de gozo. No temas. Es parte del mensaje de la resurrección. La muerte ha sido vencida y ahora hay buenas noticias. Es única y exclusivamente en Cristo que tenemos esas buenas noticias. No temas. No existe nada que puedas encarar en este mundo que el mensaje de la resurrección del Evangelio pueda apaciguar. No temas. Porque al final de cuentas tú solo eres un transeúnte en este mundo. Tú eres un peregrino en este mundo. Todos vinimos a este mundo por un tiempo momentáneo y tenemos un destino eterno. Lo que hace la diferencia de ese destino eterno es este evento en particular, la resurrección. Si te preguntaría cuál sería tu destino después de la muerte, si tu respuesta no está conectada con la resurrección de Cristo y su trabajo en la cruz por el perdón de tus pecados, ahora sí tienes por qué temer. El ángel no las reprende, sino que afirma, sé que buscan a Jesús. Este es un reconocimiento a la fidelidad, no la comprensión perfecta. Estas mujeres realmente no tenían toda la idea de lo que estaba ocurriendo detrás de esto. Dios transforma el duelo fiel en revelación gloriosa. Los momentos más oscuros son escenarios de un nuevo comienzo. Pero aquí cuando hablamos de la resurrección, algo que no sé si se te cruzó por la mente, pero ¿quién resucitó a Jesús de la muerte? ¿Has pensado en esto? ¿Quién fue el que resucitó específicamente a Jesús de la muerte en todo esto? Ahora, la respuesta automáticamente vas a decir inmediatamente el Padre. Dios Padre resucitó a Jesús. Y sí, estás en lo correcto, porque vemos, por ejemplo, en Hechos 2:32, que dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, refiriéndose a Dios Padre. En 1 Corintios 6:14 menciona, Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Aquí menciona otra vez referencia a Dios Padre resucitando a Dios Hijo. Entonces entendemos que Dios Padre resucitó a Dios Hijo. Pero también vemos que Jesús se resucitó a sí mismo. Pero, ¿cómo es posible? O es solo uno o lo otro. Pero aclaremos, las Escrituras lo mencionan. En Juan 10:18 menciona, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla. ¿Y qué menciona aquí? Tengo autoridad para tomarla de nuevo. En Juan 2:19 menciona nuevamente, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Refiriéndose al mismo. Él tenía ese poder para levantar su propio cuerpo. Vemos que Dios Padre resucitó a Cristo, vemos que Cristo se resucitó a sí mismo y vemos también que el Espíritu Santo también formó parte de esto. En Romanos 8:11 menciona, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Vemos que el Espíritu Santo también resucitó a Cristo. En 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Es por eso que cuando hablamos acerca de la salvación, es una obra trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres estaban presentes en el plan de redención desde el inicio. Es por eso que cuando bautizo siempre menciono, te bautizo en el nombre del Padre que envió a su Hijo, en el nombre del Hijo que dio su vida voluntariamente en la cruz para el perdón de tus pecados y en el nombre del Espíritu Santo que te reveló toda esta verdad para que puedas entender ese glorioso plan del Dios Trino que te salvó de tu miserable condición. La resurrección de Jesús fue una obra del Dios Trino. El Padre la ordenó, el Hijo la ejecutó con su autoridad y el Espíritu Santo la aplicó con poder vivificador.
Esto muestra que la resurrección no fue solo un evento milagroso, sino una acción unificada de toda la Trinidad, afirmando la victoria de que Cristo ha vencido a la muerte y sellado con garantía nuestra esperanza de vida eterna, única y exclusivamente en Cristo. Pero aquí viene la siguiente pregunta: ¿por qué la resurrección es tan importante? ¿Por qué la resurrección es tan relevante para nosotros como cristianos? La respuesta, un poco larga en extensión, pero vale la pena leerlo, se encuentra en 1 Corintios 15, 13 al 19. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Según 1 Corintios, si Cristo no resucitó, nuestra predicación sería inútil. Lo que estoy haciendo aquí en este momento sería en vano. Lo que ustedes están haciendo aquí este domingo al venir acá sería perder su tiempo. Podrían irse al lago o pasar con su familia o ir a comer cualquier cosa si es que Cristo no resucitó. Nuestra fe sería en vano. Seguiríamos nuestros pecados. Seríamos esclavos de nuestra conducta pecaminosa. Los creyentes muertos estarían perdidos. Los funerales serían la tragedia más grande al saber que definitivamente no existe esperanza de volver a ver a ese ser querido que está en Cristo. Seríamos los más dignos de lástima. Sin la resurrección no hay victoria sobre la muerte. Sin la resurrección no hay justificación ante Dios. Sin la resurrección, Cristo sería solo un mártir más, no el Salvador viviente. Pero el mensaje central del Evangelio es este. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cada uno de nosotros hemos venido a este mundo cargando ese pecado original por culpa de nuestro representante humano, Adán y Eva. En vista de que ellos cayeron, nosotros heredamos ese pecado original que nos hace actuar de forma natural como pecadores. Recuerda, tú eres pecador, no por el hecho de que pecas que te hace pecador. Es porque eres pecador que pecas. Es su naturaleza. Todos nacen siendo pecadores. Algunas personas dicen, bueno, pero ¿los niños también son pecadores? Bueno, si es que tienes duda que los niños no pequen, me garantiza que tal vez no has tenido niños. Pero para aquellos que somos padres, solo vemos que cuando llegan los terribles dos, solo su naturaleza nada más sale y de pronto, no, definitivamente, este es mi hijo, esta es mi hija, soy pecador con la esposa pecador, un pecadorcito, definitivamente sale de ahí. Y el problema es el hecho de que estos pequeños pecadores se desarrollan, y si es que no es por el hecho de que nosotros como padres tratamos de influir que se restringa ese pecado, imagínate cómo sería el resultado de un pequeño niño o una pequeña niña que no tenga ese cuidado, esa protección para poder tratar de aguantar esa naturaleza pecaminosa. Tristemente, la mayoría de cárceles a nivel del mundo, pero voy a hablar aquí en Estados Unidos, más del 75% de personas que están encarceladas es por el hecho de que no tienen un padre presente. Es decir, que no tienen alguien que pueda restringir ese pecado, esa naturaleza pecaminosa. El problema que nosotros tenemos es el hecho de que Dios es santo. Y ese es un gran problema. Vas a pensar, ¿qué tiene el problema? El hecho de que Dios es santo. El problema es el hecho de que nosotros no lo somos. Y la única forma en que podamos tener una relación con Dios es que nosotros seamos perfectos, que nosotros seamos sin pecado. Ahora, ¿alguien que cubra esas? Ninguna. Nadie es perfecto, nadie es sin pecado. Por ende, no podemos tener una relación con el Dios perfecto y santo. La única forma en que podamos tener una relación con el Dios perfecto y santo es el hecho de que aquel que sea perfecto y santo
tome nuestro lugar. Solo hubo un ser humano que es perfecto y santo, Jesucristo. Y el hecho de que Él se haya convertido en nuestro segundo Adán, nuestro segundo representante, aquel que vino voluntariamente, que vivió una vida perfecta, que fue a la cruz para ser castigado, y Él resucitó al tercer día, nos da esa garantía que cuando tú confías en que Él es ahora tu representante, no el primer Adán, el Adán perfecto, el segundo Adán, que vive una vida perfecta que tú ni yo podemos vivir, y que al confiar en lo que Él hizo en la cruz, se da este intercambio perfecto donde tú confías en que tus pecados fueron puestos en esa cruz y la ira de Dios fue castigando esos pecados sobre el inocente. Y en intercambio, su perfección se fue acreditada a ti. Y aquí, al ser acreditada esa perfección, es donde tú pasas a ser perfecto. Es aquí donde tus pecados han sido eliminados. Ahora déjame aclarar esto. Si es que hablo de esta forma, me refiero al hecho de que, al referir en sentido personal, yo soy perfecto no por el hecho de que Cristian Córdoba sea perfecto. Ahí está mi esposa, puedes preguntarle, te va a decir varias listas de cosas por las cuales yo no soy perfecto. La razón por la cual yo puedo decir que soy perfecto es por el hecho de que Cristo, que es perfecto, vive en mí. El perfecto Dios Todopoderoso que caminó en mi lugar vive en mí. Y si podíamos ponerlo de esta forma, antes de conocer a Cristo, cuando Dios se acercaba a mí y me olía, apestas, hueles a pecado. Pero en Cristo, aquel que entregue su vida a Cristo y confía en Él, tiene ese olor fragante. Tú hueles a mi Hijo. Es una gran diferencia. Y la resurrección es ese sello de garantía de que de la forma en como Él resucitó, el mismo poder que lo hizo resucitar es el que va a hacer resucitarme y tener una relación perfecta con el Dios Todopoderoso. Primera de Pedro menciona, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. La inauguración del nuevo día escatológico, quiere decir de los tiempos que van a ser al final, la resurrección que inaugura la nueva creación es la de Cristo. Cristo es el primogénito de entre los muertos y con Él comienza el reino eterno. Jesús resucitó durante la Pascua y específicamente el día de los primeros frutos, cuando los israelitas ofrecían sus primeras cosechas, sus primeros regalos. El regalo más hermoso que Dios nos dio fue a Cristo. Pablo aplica este mensaje de esta forma en Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitan toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Cristo es la única alternativa. No existe otra. Él es el camino, la verdad y la vida. No existe forma en que tú puedas obtener la perfección que necesitas para poder lograr tener una relación con Dios. Nada de lo que tú hagas puede borrar la cantidad de crímenes que has cometido. Siempre les doy esta ilustración para que se den cuenta la gravedad. Es el hecho de que si es que nosotros pecamos unas 10 veces al día, al año son un total de 3,650 que has cometido. Ahora, ¿cuántos años tienes? Claro, tú estás bien, no te preocupes, estás jovencito bien. Pero para aquellos que vamos más allá de los 40, tenemos más de 100,000 crímenes que hemos cometido en contra del Dios Todopoderoso, Santo y Perfecto. Y aún así, para que te des cuenta del problema y la magnitud, es el hecho de que cuando vemos nuestros primeros representantes, Adán y Eva, ¿cuántos pecados tuvieron que cometer para que ellos hayan sido echados del paraíso, maldecidos, y que toda la creación haya entrado en la corrupción por culpa del pecado? Uno. Solo uno. ¿Qué crees que pasaría contigo con más de 100,000 crímenes? Puedes entender por qué ahora el infierno es eterno.
Su resurrección en domingo es el primer fruto de la resurrección futura de los creyentes. Juan Calvino lo puso en forma fabulosa. La piedra removida no solo descubrió su tumba vacía, sino una esperanza plena. Si Cristo no estuviera allí, tampoco lo estaría nuestra condenación. En Cristo encontramos esa esperanza. Y este ángel les dice, para que puedan entender a estas mujeres esa esperanza, y se considera esta invitación que les hace, vengan, vean, el sepulcro está vacío. Es el hecho de que no hay nada dentro. Esto no se trata de un anuncio abstracto ni místico, sino de una realidad observable. El hecho de que las mujeres hayan sido los primeros testigos en darse cuenta de que no hay nada, es para el hecho de entender de que la fe no es por algo que tú anhelas, sino es por algo que tú observas, que tú entiendes. La tumba vacía no es un símbolo, sino una prueba concreta de que Jesús no está entre los muertos. La fe cristiana no es ciega, sino arraigada en hechos históricos visibles. Y esa es la parte que siempre aclaro cuando hablamos acerca de fe. Fe, bíblicamente hablando, no se trata únicamente de un anhelo, de que quiero que pase algo. La fe bíblica es un entendimiento concreto de una realidad que tú sabes que se da. Si lo puedo poner en términos simples, cuando tú vas a un edificio y entras a un elevador, estás ejercitando fe. A pesar de que jamás hayas estado en este edificio, a pesar de que jamás hayas entrado a ese elevador, al pulsar ese botón, estás ejercitando una fe bíblica, por ponerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento previo de que cuando entras en este cajón y aplastas ese botón, te va a subir a otro piso. Tú no entras en pánico cada vez que entras a un elevador, a menos que seas pequeño y es la primera vez que tienes experiencias, pero la fe bíblica es esto. Fe implica el tener una convicción y una seguridad de algo que es real. Las mujeres llegan movidas por duelo y desesperanza, y al ver la tumba vacía, marca un punto de tono emocional y espiritual. Es una confirmación de que Cristo cumple su palabra, ese fortalecimiento de la fe en medio del desconcierto. La invitación no es intelectualmente solo para que tengan una noción de algo, sino una experiencia que iba a cambiar sus vidas por completo. La resurrección no es solo algo que se predica, sino algo que se vive, se ve, se toca y se proclama. Es el evento que cambia toda tu vida. La resurrección vence miedos, transforma dolores, redime relaciones y capacita a creyentes a proclamar con gozo la esperanza del Evangelio, de que la tumba está vacía. Fue después de observar y comprobar que les llenó de esas ganas de compartir. Ellas ahora se convirtieron en testigos empoderados de esperanza. El llamar a ver no solo implica el hecho de que, mira, ya tienes la información y que quédate con ella y disfrútala aquí, sino a proclamar. La fe verdadera conduce al testimonio. Ellas fueron las primeras portadoras de las buenas noticias, marcando el inicio de la proclamación del Evangelio. En un contexto donde la palabra de la mujer no era creíble, Dios invierte las normas culturales para elegirlas como las primeras heraldas del Evangelio. En la cultura judía del primer siglo, el testimonio de una mujer no valía nada legalmente. Sin embargo, son ellas las receptoras de las noticias más trascendentales en la historia de la humanidad. Desde un punto de vista histórico y apologético, si los evangelistas hubieran creído pensar una historia, hubieran pensado desarrollar la historia de Jesús, jamás hubieran puesto mujeres, porque nadie les hubiera creído. Hacerlo sería contraproducente en el contexto cultural. Por eso en los evangelios lo afirma en indica que no estaban interesados en fabricar una historia creíble según los estándares humanos, sino en relatar una verdad que sucedió. El ángel no se apareció a reyes, no se apareció a sacerdotes, sino mujeres quebrantadas. Porque el cielo no tiene jerarquías, sino se enfoca en aquellos que tienen amor y fidelidad. Dios no esperó que la iglesia organizara una estrategia para anunciar la resurrección. Comenzó con el corazón obediente de mujeres humildes que venían a servir a su maestro. Mientras los discípulos se escondieron, las mujeres corrieron. Dios no espera a los fuertes. Dios no espera a los capacitados, sino a los fieles, a los que entienden esa verdad y están dispuestos a ir.
Y el ángel les recuerda las promesas de Dios que vayan a Galilea, específicamente porque Jesús había mencionado esto, pero después de que yo haya resucitado iré con ustedes a Galilea. Ir a Galilea era un acto de obediencia a su palabra profética. Jesús inició su ministerio público en Galilea de los gentiles. Y es un contraste increíble. Llamó en Galilea a sus discípulos. Fue en Galilea donde conectó primero con sus primeros discípulos. Y en Galilea era una combinación de judíos y mestizos, por ponerlo de esa forma. Mestizos me refiero a aquellos que son judíos y gentiles. Y al llamar a sus discípulos a esta Galilea, Jesús restaura un llamado original. Es una manera pastoral de decir, volvamos a donde inició todo. No los he descartado, aquellos que son mestizos, aquellos que son gentiles. La misión universal del reino inicia en una mezcla étnica de judíos y gentiles. La Galilea de los gentiles se convierte en el símbolo de expansión del evangelio, más allá de Israel. Y él dicen, miren que se los he dicho. Y esto tiene un tono profético. No es una sugerencia, sino es un oráculo celestial. Vayan y compartan con el resto de la gente. El mandato del ángel es claro. Deben compartir la victoria de Cristo. La salvación es una realidad proclamada. No se puede guardar en silencio. La resurrección demanda una respuesta y una acción. El temor que ellas experimentaron, que fue paralizante, se transformó en una acción reverente de manifestar la gloria de Dios. Ver el ángel, oír el anuncio que estaba dando, ver la tumba vacía, el terremoto, todas estas cosas, era para ellas como un evento como Moisés estuvo enfrente de la zarza ardiente, pero mucho más glorioso. Este tiempo de temor es asombro ante la santidad y el misterio. Su gozo no es solo emocional, sino teológico. Lo que Jesús había prometido se cumplió. Jesús dijo que iba a resucitar y se dio. Y ellos fueron testigos de esto. La misión de la iglesia no nació en una sinagoga, ni en un palacio, sino en un jardín con una tumba vacía y mujeres fieles que fueron a visitar a su maestro. Y estas mujeres, con pies temblorosos y corazones ardientes, fueron a compartir el mensaje más glorioso que cualquier persona pudo haber escuchado. Ellas corrieron a dar las noticias. Mateo enfatiza que su obediencia fue inmediata y gozosa, una señal de cómo la resurrección transforma el miedo en una misión. Isaías había utilizado este pasaje para anunciar lo que iba a ocurrir con el mensaje del Evangelio en Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies que traen las buenas nuevas. Del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Mateo 28 cumple esta profecía al mostrar que el anuncio más glorioso fue confiado no a sacerdotes, no a reyes, ni siquiera a los apóstoles, sino a mujeres marginadas, fieles, con un corazón ardiente por compartir el mensaje más importante. Isaías 52:7 se cumple de una forma anticipada y gloriosa en estas mujeres del sepulcro. Ellas son las primeras evangelistas del reino. Sus pies movidos por gozo de la resurrección cumplen lo que Isaías vio desde lejos. Son las portadoras de paz, de buenas nuevas de salvación. Y a través de su obediencia la iglesia escucha por primera vez, Cristo vive. La tumba está vacía. Amén. Pueden aplaudir por él. Dios elige los medios menos esperados para manifestar su gloria, como ya lo había anticipado Isaías. Y esto es un recordatorio para analizar que muchas veces cuando nos encontramos en la sociedad, en el mundo, y queremos compartir acerca de Dios, y tenemos cierto tipo de miedo, de vergüenza, así como que, bueno, quiero compartir el Evangelio con alguien, pero ¿y qué tal si me hacen preguntas que yo no sé? ¿Qué tal si es que me hace una pregunta escatológica con respecto al milenio y cosas por el estilo y las palabras que te estoy mencionando, así como que ¿qué está hablando el pastor? ¿O qué tal si es que me humilla? ¿O si me niega? ¿O cosas por el estilo? Míralo de esta forma. Estas mujeres recibieron el mensaje y fueron fieles con lo poco que conocían. Jesús no utilizó a sacerdotes, ni a fariseos, ni a saduceos, que eran profesionales en la palabra de Dios,
sino mujeres fieles, que estaban dispuestas a compartir el mensaje de lo que ellas sabían. Dios te está dando la oportunidad de compartir el mensaje más grande y más hermoso de la resurrección. Considera que en la resurrección vence miedos. Te quita todo miedo, porque al final de cuentas estás compartiendo el mensaje más hermoso que la gente pueda escuchar. Transforma dolores, porque el dolor más intenso que puedas experimentar, al ponerlo en contraste de la promesa de vida eterna en Cristo, se elimina. Redime relaciones y capacita a creyentes a proclamar el gozo de la esperanza del Evangelio. Ahora, ponte las sandalias de estas mujeres y emocionalmente en shock, y de pronto les pasa esto, el encuentro gozoso que motiva el mensaje. Están yendo emocionadas a compartir con los apóstoles y de repente Jesús se les aparece. Jesús ratifica la misión de forma personal, con afecto y autoridad. Jesús no apareció primero a los apóstoles escondidos, sino a estas mujeres fieles. Ahora, vale hacer apenas una aclaración entre el encuentro de Jesús y María Magdalena, porque cuando lees en Juan 20, del 14 al 18, te vas a dar cuenta que aquí existe una interacción con María Magdalena y Jesús. Los relatos de la resurrección deben entenderse como relatos teológicos. Y esto vale la pena aclarar cuando lees los evangelios. Cada evangelista que escribió los evangelios, lo relata con una perspectiva teológica. No tenemos que analizar los evangelios como que si fueran cronología y analizarlos con nuestro contexto de cómo tienen que darse las cosas, sino que entendemos respetando lo que el evangelista entiende en ese contexto. Cada evangelista, incluyendo Mateo y Juan, destacan elementos diferentes en sus propósitos particulares. Mateo se enfoca en la experiencia colectiva de las mujeres, su adoración y el mandato misional para la Gran Comisión. Juan profundiza el encuentro personal y emocional de María Magdalena con Jesús, resaltando la transformación íntima de su dolor y misión. Así que no hay contradicción, sino un énfasis distinto. Mateo relata lo que ocurrió cuando ellas salían juntas. Juan se centra en un encuentro particular posterior con María. En Juan, María Magdalena sola es llamada por su nombre. Y Jesús dice, no me toques, interpretando muchos como, no te aferres a mí. Y este es uno de los pasajes en los cuales también existe cierto tipo de conflicto cuando lees, ¿por qué Jesús le dijo, no me toques? Pero en realidad, una traducción más apropiada de esto sería, no te aferres a mí. La relación con Jesús ya no iba a ser la misma de antes. Él había sido resucitado y glorificado, y su comunión con los creyentes ya no iba a ser la misma. Por poner de esta forma, si es que tú eres una de estas mujeres, está con Jesús, obviamente tu reacción natural va a ser, Maestro, ya estás conmigo, vamos a hacer las cosas como antes, o incluso mucho mejor ya que te tengo aquí. Pero Jesús les dice esto, no te aferres a como era antes. Las cosas no van a ser como antes. Las cosas van a ser mucho mejor. No me retengas como que si fuera el final. Aún tengo que ascender al Padre y darte algo mucho más valioso. Y uno puede pensar que es mucho más valioso que Cristo, el Espíritu Santo. La resurrección es solo parte del proceso glorificador que culminará con la ascensión y el envío del Espíritu Santo. En Juan 16:7 menciona, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Considera que el hecho de que Jesús les diga, no te aferres a que yo voy a estar contigo, te voy a enviar algo mucho más glorioso. Es el hecho que el Espíritu Santo iba a poder tener un alcance mucho más grande que Jesús físicamente con ellas. Y ellas, entendiendo esto, cuando vemos más adelante que le tocaron, ahí es como la parte que armoniza este sentido, que en Mateo vemos que estas mujeres le tocan los pies y le adoran, y Jesús no les prohíbe. Entonces Juan dice que no me toquen, pero aquí están tocando. Esa es la idea. El punto no es el hecho del toque, sino del tema teológico que viene detrás. En Juan María parece aferrarse con los deseos de retenerlo como quien no quiere que se vaya. Jesús no rechaza el amor, sino que corrige la expectativa de que Él permanezca físicamente con ellas como antes. Mateo muestra adoración breve y Juan corrige un apego prolongado. Jesús está preparando a María y por extensión a todos sus discípulos para una nueva relación con Él por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra.
Ya no lo verán con los ojos, pero lo conocerán de forma más profunda. En Juan 20:29 Jesús les dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tú y yo somos más dichosos que las mujeres que estuvieron en presencia de Jesús, porque nosotros creemos sin haber estado ahí. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué crees? Porque lo más grandioso que Jesús pudo habernos enviado fue el Espíritu Santo, para que nosotros podamos comprender ese mensaje y creer, a pesar de que no fuimos testigos oculares de ese evento. Jesús le dice a María, no me toques, no por el contacto físico que estuviera prohibido, sino porque ella necesitaba aprender que la relación con el resucitado ya no sería terrenal, sino espiritual y universal. No era tiempo de retenerlo, sino de proclamarlo. No era tiempo de tener la historia, sino de participar en la misión de cambiar la historia de la humanidad. Así María pasa de ser una discípula del duelo a ser la primera mensajera de Cristo glorificado. Y esta es la parte también que hermoso. Cuando leí el texto nunca había caído en cuenta de esto. Cuando le dice, vayan y visiten a mis hermanos. Ellas fueron responsables de enviar el primer mensaje de restauración después de que los discípulos habían fracasado. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús. Pedro lo negó. No hay registro que estuvieran ahí en la cruz. Juan posiblemente. Y ellos realmente merecían un reproche. Pero Jesús les dice a estas mujeres, vayan, díganles a mis hermanos. Después de la resurrección, Jesús no dice discípulos, ni a los siervos, sino dice a mis hermanos, porque implica igualdad, relación con Él, como el Hijo primogénito, una aceptación y toda permanencia. La resurrección inaugura una nueva relación. Romanos 8:29 menciona, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él seamos primogénitos entre muchos hermanos. Jesús no les dice, id y diles que vengan a explicarme por qué no estuvieron conmigo en la crucifixión. ¿Qué les pasó a estos hombres? Por 3 años estuve con ellos y me abandonan en la crucifixión. Ni siquiera vengan a verme a la tumba. No. Él no les dice eso. Y considera, ¿cómo crees que se sentían los discípulos en este entonces? Quebrantados, al saber que su maestro había sido crucificado y que murió. Dios simplemente les dice, diles que me verán. El título de hermanos sella un perdón que anticipa la gracia. Es el hecho de llamarlo hermanos, que fue hacerles caer en cuenta como, hey, sé dónde estuviste. Sé lo que hiciste, o lo que no hiciste, que deberías de haber hecho. Pero aún así te perdono. Ahora sí te considero mi hermano. Y ese mismo mensaje aplica para cada uno de nosotros igual. No importa qué tan terrible haya sido tu pecado, o tus pecados, no importa qué tan detestable haya sido tu estilo de vida, Dios, por medio de Jesucristo, te da una relación de hermano o hermana con el Dios Todopoderoso. Te quiere adoptar a su familia. Dime qué otra filosofía o religión se iguala a esto. Ninguna. Porque todas las religiones puedes ponerlas en una categoría donde tienes que hacer cosas para poder agradar a ese Dios. Tienes que tratar de hacer cierto tipo de actos religiosos para tratar de complacer a ese Dios. El cristianismo bíblico es una intervención divina donde el Dios Todopoderoso vio la incapacidad que tienes para tratar de volver a restaurar tu relación con Él, que Él envió a su Hijo Jesucristo para ser castigado y Él sea maldecido para que tú seas bendecido. Cristo nos llama hermanos. Nos redime. Esta palabra, hermanos, está contenido en todo el consuelo del Evangelio. La resurrección vence los miedos, transforma los dolores y redime relaciones. Dios redime nuestra relación con Él y nos capacita a proclamar ese gozo y esa esperanza de Cristo. Vemos que Mateo nos deja muy claro que el amanecer de un nuevo comienzo se da cuando Mateo presenta el escenario donde estas mujeres fueron a visitar el sepulcro y, sumidas en tristeza e incertidumbre, se encuentran con algo glorioso.
con un heraldo celestial que permite que comprendan el plan que Dios tenía desde el inicio de la creación, la resurrección. El contraste entre la majestad celestial y la impotencia humana de tratar de detener a Dios Todopoderoso. El testimonio que vence el temor es el primer anuncio de la resurrección con voz angélica, dirigido directamente a quienes buscaban a Jesús con fidelidad. Los testigos empoderados de esperanza, las mujeres que fueron testigos, los primeros testigos de la resurrección. Y aquí se presenta la urgencia y la alegría del Evangelio y el testimonio de obediencia. Y el encuentro glorioso que motiva ese mensaje. Describe el primer encuentro personal con Cristo resucitado en Mateo y cargado de ternura y reconocimiento de su autoridad. Para los discípulos que escucharon este mensaje, realmente cambió su vida por completo. El cumplimiento de las promesas mesiánicas no vino con fuerza militar, sino con una irrupción de la vida donde Cristo utilizó a 2 mujeres fieles para transformarlos. Debemos de vivir cada domingo no solo como un hábito religioso a la semana, sino como una proclamación del inicio de una reconciliación con Dios, con un mensaje de que la tumba está vacía. La iglesia, que se congrega cada domingo ante el sepulcro vacío, no es una reliquia del pasado, sino somos unos embajadores del reino que proclama el mensaje de que Cristo ha resucitado. La iglesia vive como si Cristo aún estuviera en la tumba, lamentablemente. Viven como comunidades temerosas, paralizadas y avergonzadas por evangelismo. Muchos, al decirle, has evangelizado a una persona, bueno, es que quiero primero ser amigos, quiero primero conocerlo, bueno, es que no tenemos relación. Y vive con miedo. Ahora, te pregunto esto. ¿Tú crees que Cristo hizo todo esto para que tú vivas con miedo, con recelo? No. Y quiero que comprendas esto también. Es el hecho de que estas mujeres fueron empoderadas. Y el momento que tú predicas el Evangelio, no lo estás haciendo por tus propias fuerzas. Y no se trata de tu intelecto, o tu elocuencia o sabiduría, sino de proclamar a Cristo resucitado y dejas que el Espíritu Santo se encargue de hacer el resto. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver a la iglesia que ha sido despertada por un ángel del Señor y proclamando, Él no está aquí. La resurrección vence miedos, transforma dolores y capacita a creyentes a proclamar con gozo la esperanza del Evangelio. Dios actuó antes, durante y después del dolor de estas mujeres. Él no permanece distante, se mueve hacia los quebrantados. Además, exalta a los humildes, como estas mujeres. Pero quiero que entiendas que Cristo ha resucitado, Él nos ha salvado. ¿Por qué necesitas esto? ¿Por qué necesitas esta resurrección? Considera que la garantía de la resurrección es lo que nos da la vida eterna. Te hago esta pregunta simple. Si tú fueras a morir hoy, no es que quiera esto, pero si apenas sales de este estacionamiento y algo pasa contigo afuera, ¿tienes la seguridad que vas a ir al cielo? ¿Tienes esa plena garantía de que vas a ir en presencia de Dios y Dios te va a abrir las puertas del paraíso y te va a dar la bienvenida? ¿O dudas al respecto? La razón por la cual te hago esta pregunta es por el hecho de que la única forma en que puedas tener esa garantía es en quién confías. Si confías en ti mismo, en tu propia capacidad, para tratar de ser esa buena persona, entre comillas, para tener una relación con Dios, déjame decirte que vas a fracasar. No hay nada que puedas hacer en tu propia capacidad para que puedas borrar tus pecados, porque ese es el gran problema que tú y yo tenemos. Nada de lo que tú hagas, ningún acto religioso, ni siquiera cuántas veces vengas a la iglesia o cuántas veces leas la Biblia, nada de eso puede borrar tus pecados. Lo único que puede borrar tus pecados es el confiar única y exclusivamente en el trabajo culminado que Cristo hizo en la cruz. Y como Él venció la muerte, resucitando, y esa tumba vacía es la garantía de confianza plena de que tú serás resucitado y tienes acceso
a una relación perfecta con el Padre por toda la eternidad, no por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Él hizo. La resurrección no es un anexo a la fe, sino es un ancla de la fe. Creer en ella es abrazar la obra completa de Dios en Cristo a favor del pecador. Negarla sería vaciar del poder de la cruz, negar la vida eterna y rechazar la piedra angular de la esperanza cristiana. Mi petición para ti hoy es esta. Hoy has escuchado el mensaje más importante que jamás puedes ser testigo en tu vida. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con este mensaje con respecto a tu vida? ¿Vas a salir de aquí pensando, bueno, otro sermón más que escuché? ¿O vas a venir ante Dios rogándole y pidiéndole, Señor, quiero creer este mensaje y quiero que este mensaje transforme mi vida por completo para vivir para ti, para glorificarte y proclamar al mundo que tú has triunfado sobre la muerte y me has dado un significado mucho más grande que el que yo pueda hacer o buscar en mi propia cuenta? Amén. Dios Padre, gracias por abrir nuestros ojos, como lo hiciste con aquellas mujeres fieles, para ver que la tumba está vacía y que tu poder ha vencido el pecado, la muerte y la desesperanza. Señor Jesucristo, hoy como ellas nos postramos ante tus pies en adoración. Tú, el crucificado y resucitado, eres digno de toda gloria. Que nunca dejemos de asombrarnos ante tu gracia, ni de correr con gozo a proclamar tu victoria. Espíritu Santo, que este mensaje no se quede en nuestros labios solamente, sino que transforme nuestras vidas. Infunde en nosotros la urgencia, el valor y la alegría de ser testigos fieles del Cristo vivo, llevando esperanza a un mundo que aún vive en las sombras. Que salgamos hoy como aquellas mujeres con temor reverente y gran gozo, sabiendo que Cristo vive, que nos llamas hermanos y que nos envías con poder desde la tumba vacía hasta los confines de la tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre que nos adoptó, del Hijo que nos redimió y del Espíritu Santo que nos envía. Y todos dicen: